Una de las aplicaciones más comunes que vamos a encontrar en la industria es precisamente el movimiento de estos fluidos a través de tuberías para dirigirlos. ¿Ok? De manera que nuestro sistema más general se puede reducir a un sistema con un volumen de control con una sola entrada y una sola salida, en el que también podemos tener un flujo neto de calor tanto de entrada como de salida. Y si además tomamos en cuenta que sea estacionario, es decir, cuando ya está en funcionamiento pleno la tubería, no cuando estamos arrancando o apagando las maquinarias relacionadas, pues podemos reducir nuestra ecuación anterior a esto, en el que pues el término transitorio se hace cero por nuestra, al ser incompresible eh, nuestro volumen de control, pues podemos decir que la masa de entrada tiene que ser igual a la masa de salida, o más bien a ser no transitorio, ¿no? Todo lo que entra tiene que salir, no va a haber acumulación de masa. Entonces podemos igual hacer este término común y lo vamos a multiplicar por la resta del trabajo de presión más la energía asociada al fluido de entrada. Fíjese cómo el término 1 se refiere a la entrada, menos el trabajo de presión más la energía del fluido, pero estos relacionados con la salida. Por eso el subíndice 2, más el trabajo de flecha neto, más el calor neto que está viajando a través de las fronteras del sistema. Recordando que la energía tenía que ver con la energía interna, con la energía cinética y con la energía potencial, pues podemos además pasar dividiendo la masa o el gasto másico para eliminarlo de este lado. Vamos a tener que la presión entre la ρ1 menos la presión 2 entre ρ2 más energía interna 1 menos energía interna 2 más la energía cinética 1 menos la energía cinética 2 más la energía potencial 1 menos la energía potencial 2 más el trabajo de flecha más el calor neto, pues van a estar balanceados e igualados a cero. Y esa sería nuestra ecuación más general para el trabajo, por ejemplo, en una tubería, o más bien para el balance de energía en una tubería, donde tenemos una sola entrada y una sola salida. Donde el trabajo de flecha puede estar relacionado, por ejemplo, con las bombas en las estaciones de bombeo que nos ayuden a mover el fluido a través de la o a lo largo de la tubería, y también con el calor neto, que podría ser importante a lo largo del día cuando tenemos variaciones de la temperatura ambiental si nuestra tubería no está aislada. Esta ecuación la podemos reordenar de manera que tengamos la energía de entrada. En este caso, por ejemplo, si la energía neta de la flecha es positiva, vamos a tener que la presión a la entrada entre ρ de entrada más la energía cinética a la entrada más la energía potencial a la entrada más el trabajo neto de flecha, pues va a ser igual a la presión, energía cinética y potencial de salida, más la diferencia de energías internas entre la salida y la entrada, menos el flujo de calor neto. Estos tres términos se pueden agrupar en un concepto que se llama las pérdidas de la energía mecánica. Porque generalmente vamos a estudiar procesos que en estado estacionario también son isotérmicos. Si son isotérmicos, pues el calor neto se hace cero y los cambios en la energía interna, pues realmente también si no hay cambio de temperatura, pues prácticamente tampoco hay. Eh, pero bueno, en general también podemos dejarlos como expresados de esta manera, agrupados,
Y prácticamente es la misma ecuación, solo que estos tres términos se sustituyen por la energía mecánica de pérdidas. Esa energía mecánica, aunque muchas veces no no podamos despreciar las pérdidas de calor, realmente también está muy relacionada con la pérdida debido a la fricción generada entre las paredes de nuestro sistema y el flujo que de alguna manera encuentra una oposición a su movimiento cerca de las paredes. Y puede llegar a ser muy importante este concepto este término de fricción, de manera que perdamos mucha energía y pues tengamos un proceso que sea costoso en términos energéticos. Si dividimos el trabajo de flecha entre un trabajo de entrada, como puede ser una bomba entregando energía al sistema, menos un trabajo de turbina, que es lo contrario, el fluido entrega energía a la maquinaria, pues también podemos tener expresado a la ecuación de esta forma, donde la energía de la bomba se suma del lado de la entrada y el trabajo de la turbina al estar saliendo, pues también se suma del lado de la salida. Una forma muy común de encontrar esta ecuación es en términos de carga. ¿Por qué? Porque es muy común utilizar como unidad los metros. Si se fijan en la ecuación, aquí tenemos unidades de metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, o lo que se dice, lo que se conoce como energía entre masa. Sin embargo, si nosotros dividimos todo entre la gravedad, podemos ver que este término solo se refiere a la altura, a la energía potencial, y tiene unidades de metros. Pueden hacer análisis dimensional de todos los términos y van a ver que cada uno de los términos solo tiene esta unidad, metros. Y eso hace bastante más sencillo estudiar los sistemas de energía mecánica en esta unidad. Y ahora la carga de la bomba, que es lo que se conoce aquí, carga de bomba, pues se va a representar con una H de bomba. Las pérdidas de fricción se van a representar como HL y la carga entregada a la turbina se va a representar por H turbina. De manera que tenemos estas también ecuaciones para estos diferentes cargas de bomba, turbina y de pérdidas expresadas en términos de la eficiencia. Esta eficiencia es importante porque cuando nosotros instalamos una bomba que va a mover un fluido, en este caso, por ejemplo, debe ser una bomba de agua que está extrayendo flujo o agua de un depósito subterráneo y lo está llevando hacia donde se debe utilizar esa agua, ya sea para riego, ya sea para subirlo a un tinaco. Pues realmente cuando nosotros calculemos la carga de la bomba que realmente se está entregando, esta carga de la bomba, digamos, útil, va a ser menor que la carga real o que la potencia real de la bomba, porque hay pérdidas relacionadas con el trabajo eléctrico y también con la fricción y el trabajo mecánico dentro de la bomba. Entonces, por eso necesitamos este término de eficiencia, porque digamos, nosotros podemos comprar una bomba que entregue 2 caballos de fuerza, pero por culpa de la eficiencia probablemente solo puede entregar caballo y medio, si tenemos una eficiencia de aproximadamente 75%. Lo mismo pasa con las turbinas. Aunque nosotros tengamos gran energía para entregar, realmente esta energía va a ser menor porque va a haber unas pérdidas relacionadas con el mismo mecanismo de la máquina.
Por su parte, las energías de pérdida o de las cargas de pérdida por fricción, pues no necesitamos preocuparnos por la eficiencia. Una simplificación adicional que se hace mucho cuando hacemos el balance de energía mecánica es cuando consideramos que hay un flujo ideal, es decir, que las pérdidas de fricción prácticamente son cero, que el fluido es incompresible, es decir, que ρ es constante, y además que no hacemos trabajo, es decir, que el flujo neto de trabajo de flecha es cero. No tenemos ninguna maquinaria asociada con nuestro fluido. Eso pues nos elimina prácticamente este término y este término, de manera que solo nos queda el trabajo relacionado con la presión, la energía cinética y la energía potencial de cada lado. De manera que si observamos, por ejemplo, esta tubería donde hay un cambio en el diámetro, se puede decir que la presión entre gravedad por ρ más la energía cinética o la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la altura 1 con respecto a un eje de referencia donde z es igual o se toma como 0, va a ser igual a la presión en la salida entre g por ρ más la velocidad a la salida al cuadrado entre 2g más la altura 2. Y eso es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación de la que vamos a hablar en el siguiente video, que es bastante útil y bastante nombrada y utilizada en muchas aplicaciones prácticas de la ingeniería de mecánica de fluidos. Les agradezco mucho su atención a este video. Si quieren más información, en el Sengel y en otros libros de mecánica de fluidos hay bastante información, pero este es el en el que me basé para hacer esta presentación. Les agradezco como siempre mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.